Estamos de vuelta en vivo aquí por el canal de Futboleros con Guaraní, Mitre Guaraní gana el local por 2-0. Estamos viendo en vivo y en directo a través de nuestro canal el segundo tiempo de este partido. Hay nadie mirando. Pero mirá cómo se ve ahí. Sabe que la contundencia. Yo puedo cerrar en vivo esa imagen, pongo en la cámara, pongo el título. Dice la potencia, el goleador, y veremos si la cámara enfoca ahí. Ahí, le van a buscar el mano roja. Ahí era, cae, roba. La pelota es de Guaraní con Vega. Vega el cuerpo de Guaraní, no, la Axel saca. Ya se le prende, no, la pelota viene para él, ahí va, Pérez. Se
se metió al área, amaga, busca su perfil, se metió al área, hizo el pelotazo. ¡Qué golazo! Gol de Guaraní, Antonio Franco. Descuenta al equipo franjeado y se pone lindo este partido. Guaraní descuenta. 2-1 el partido en favor de los locales. Se pone lindo el partido. Es un clásico. Se lo decía la hinchada del visitante. Se despierta de la siesta. Pero a la franja nunca tenés que darle por muerto. Siempre te puede sorprender. Qué golazo de Miguel Méndez, esa habilidad, Estamos en vivo y en directo aquí desde la cabina de transmisión del equipo del Club Bartolomé Mitre, llevándole a todos ustedes a través de nuestro canal Futboleros en esta transmisión experimental en vivo y en directo, mientras estamos también grabando. Recién, si te diste cuenta, estaba mostrando el monitor de la grabación del partido. Grabamos todo, después armamos el compacto. Esto es enorme el corazón de Guaraní ante la contundencia de Mitre, y ahora el abrazo de Méndez con una de las figuras de la cancha de esta tarde, que es el número de excesiva, para entender que no todo está perdido y que todavía le quedan más de 30 minutos de partido. Está caído. Reiteramos, 2-1 este partido. Estamos llegando a los 15 minutos del segundo tiempo. Mitre le está ganando a Guaraní 2-1. Si Guaraní convierte el empate y luego gana por un gol de diferencia, a penales. De conservarse este resultado, el clasificado sería el equipo local. Resistencia Central ya eliminó a Deportivo Mandillú. Corrientes será el rival del equipo que salga vencedor esta tarde por semifinales del torneo regional federal amateur región Litoral Norte. Te mostramos cómo estamos transmitiendo, cómo estamos grabando. Se encendieron las luces artificiales del estadio. Atardecer en la provincia de Misiones.
Kevin Sasa, lo que juega Guaraní, lo que dice Silveira, la manda arriba por casa y se pasa la pelota. Mira que manda la pelota suelta. Rodrigo, mira que pelota sobre el jugador de lado, que tiene lado, ya va a bailar la pelota. Ahí la mitad de la cancha de la 15, la pelota se manda a la Vera, se queda con la pelota, y la pelota con la Vera, Kevin con la pelota, ya se va a la Vera, baja el mando de la Esquivel echó el centro, pasado, llega solo, de la derecha, de la izquierda, dentro del área, echó el centro y allá va a buscar Esquivel esa pelota, pero se va muy larga, se queda se pasa arriba de la ciudad, por la izquierda para Guaraní de Franco. Obviamente no encuentra tampoco la precisión de un equipo que de alguna manera maneja el resultado, maneja esta ventaja del partido de ida como ahora el de la vuelta, similar resultado de 2-1 que todavía lo deja de un margen de facilidad, pero acá Guaraní después del gol de Chico Méndez no volvió a ser el mismo. Yo pensé que iba a ser otra cosa, pero tiene un friso. Pero a mí el basket es un mal problema, la seriedad, la responsabilidad del basket es tremendo y la seguridad es muy complicada. Tiro libre peligrosísimo para Mitre a favor de Guaraní. Si no saben aprovechar, si hay alguna jugada preparada para esta clase de partidos, se necesita sí o sí tener alguna jugada preparada, porque estos partidos decisivos muchas veces se resuelven con detalles.
Atención que si lo saben aprovechar puede venir aquí en el empate de Guaraní. Antonio Franco pierde 2-1. Más de 20 minutos del segundo tiempo. Necesita urgente empatar si quiere estirar la posibilidad de ir a los penales. Esto es Futboleros. Jorge Fernández te está llevando los relatos desde la cancha. Rebota en la barrera. Sale Mitre de contra. Va adelantando su equipo para Milano, ahí por la izquierda. Milano va a desbordar el piso, va al frente, sigue Milano para adentro, full centro, la pelota de Milano, gana Naval va, mira de la forma, aparece bien Naval, para pintar esa pelota, y va pegando un Guaraní prepara dos cambios. 26 minutos del segundo tiempo. Dos cambios en el equipo visitante. Se pierde el tercer gol Mitre. Cáceres casi la empuja. Momento de Mitre. Mejor ahora en el contra. Franco no se saca, comienza a quemar ropa y el tiro de red. Ahí está Enzo va a echar el centro, la pelota va pegadito al arco, Franco.
Ahora vamos a vivir un partido prácticamente de ida y vuelta. Puede terminar en una equipo local o puede darse lo que esperan los hinchas de Guaraní, que se dé vuelta el partido, ya que Guaraní va a tener que salir con todo a buscar los 2 goles que le hacen falta para estirar a los penales la posibilidad de clasificar a semifinales del torneo regional federal amateur. Ya quedan solamente 20 minutos para que termine el encuentro, pero en 20 minutos pueden pasar cualquier cosa, más en un superclásico, así que quédate atento y vamos estas imágenes en vivo y en directo. El equipo tiene jugadores que te pueden dar situaciones muy relevantes. Ahí está la diferencia con cualquier otro equipo de tu torneo. Cambios. Cánticos de hinchadas de ambas parcialidades haciendo notar su aliento. Nuevamente los jugadores se acercan a la hinchada a pedir que se calmen un poco. Otra vez la policía. Esperemos que no pase de vuelta lo mismo en los primeros minutos. Acercado a ese sector y los hinchas que patean un alambrado. Los equipos policiales que están allí, pues el equipo va a continuar. El árbitro. Vamos a acercar un poquito más el zoom para que puedas ver. Allí vemos a los jugadores de Guaraní hablando con sus hinchas. Mucha tensión en los hinchas, ya que Guaraní está quedando afuera. Pero también interrumpen el partido a cada momento y eso en lugar de llevar perjudica, hay que dejar que terminen de jugar el partido y si se pierde, bueno, se pierde. Y que se tiene que quedar afuera, están moviendo el alambrado. Esto es peligroso porque lo pueden llegar a tumbar y meterse dentro de la cancha. Fíjense cómo tambalea ese alambrado detrás del arco. Es lo que estamos observando. Los hinchas del equipo visitante. Allí están los jugadores intentando calmar a su afición. Mientras se escuchan los cánticos de la hinchada local. Tenemos un problema al mover la cámara con la iluminación porque estamos a contraluz. Tenemos que esperar que se estabilice, por eso vemos un poco oscuro. Ahí tenemos que mover otra vez. Te pedimos disculpas. Te estamos tratando de llevar todo lo mejor en vivo y en directo. Con todo lo que tenemos, lo que podemos. Somos futboleros. Amamos este deporte. Mientras tanto, los jugadores se meten adentro de la tribuna, piden hablar. Derribaron un alambrado ahí, si no me equivoco. Derribaron, ahí si lo alcanzás a ver, fíjate esa baranda amarilla que se ve allí, al lado del cartel rojo. ¿Ves? Una baranda amarilla que está inclinada.
Los hinchas que cantan alentando, ¿ves? Esa barra amarilla está inclinada, bueno, eso lo derribaron. Es parte del alambrado que está detrás del arco. Policías que se mezclan con los jugadores de la franja, intentando calmar a sus hinchas. Por favor, les pedimos, dejen que jueguen los muchachos. En el fútbol se gana y se pierde. Y si se pierde, hay que perderlo jugando. Y no hay que hacer drama por todo esto. Ya está. Los hinchas hacen casuras. Bueno, ya están allí los policías conteniendo la hinchada. Dios quiera que termine todo en paz. Pase quien pase. Es su representante de Misiones el que estará en la próxima instancia. Se reanuda el juego. Lateral para Mitre. Se va con todo Guaraní al ataque. Todo bien. Hay dos equipos chaqueños en el futuro de Mitre por ahora, porque ya recordamos que Resistencia Central será rival del que gane en esta instancia y ya clasificado también en la otra zona de la actual final. Y al Resistencia terminada la final de Catene, que por ahora enfrentaría el número de los que estuvo ganando el nombre. 38 minutos del segundo tiempo. Aún hay chances. Sigue perdiendo Guaraní 2-1. Córner. Ojo que puede venir el empate aquí. Se viene Enzo Bruno, atención. Puede venir el gol aquí de Mitre. En contra acaba de aparecer Mitre. Era para sentenciar el partido, para abruchar y asegurar la clasificación a la quinta etapa, a semifinales del torneo. Qué gol que se acaba de perder Guaraní. Era el empate. Sentido quedó el arquero Guillermo Vázquez en el choque. Creo que era Colomba, jugador de Guaraní, que chocó con el arquero cuando fueron a buscar esa pelota.
ahí de lo que pasa, la simpatizante de Carlos del Cambio. Y sigue el programa, la segunda parte de la radio, que ahora que dice que será salida Después que terminamos la transmisión en vivo, juntamos las cosas, vamos abajo, hacemos las entrevistas a los protagonistas que nos rinden las entrevistas, obviamente. Y hacemos nuestro cierre de transmisión. Por el momento, Mitre es el semifinalista del torneo regional federal Amateur Región Litoral Norte y enfrentará por las semifinales a Resistencia Central, que eliminó a Deportivo Mandillú por penales en la tarde del día de hoy. Pero todavía no termina el partido aquí, todavía hay tiempo. Esta segunda versión que me llega, esta segunda de el jefe de operativo de seguridad que le hace tener partido ya. Es muy diferente, pero también me dicen que cuando se para el partido, con más de 20 minutos, la bomba de fuego que cae de la tribuna de Mitre impacta cerca del jefe de operativo. Y esa es la Estamos llevándote en vivo Guaraní, Mitre Guaraní, en el estadio Ernesto Tito Cucharoni. Atención que se viene Mitre, puede venir aquí el tercero. Saludamos a los televidentes que están conectados. Estamos viendo aquí que están conectados siguiendo el directo. Y te pedimos disculpas si no te podemos contestar los mensajes, si están enviando comentarios, porque no tengo habilitada la opción aquí para contestar. Estoy filmando el partido y estamos grabando con el otro equipo de filmación. Así que te contestaremos a la brevedad cuando armamos el resumen y subimos los goles de este partido. Así que comentá nomás, deja tu saludo, decinos desde dónde nos escribís y te vamos a saludar en el programa, en el resumen, en los goles. Y desde ya, muchísimas gracias por estar conectado a nuestro canal Futboleros. Vamos a buscar a los 44. Se va terminando el partido. Va a hacer el peleón aquí en la noche. En el comienzo de la noche. Y el camino y la pelota área. Viene el Mauro Gómez. Será el tercero para Mitre. Vendrá desde la derecha. La espalda.
La pelota le va a quedar a ver lejos aquí. Para Guaraní, 45, 45, y a partir de ahora, tiempo adicional de la mitad. 6 minutos con la pelota, en el camino, recupera Barrientos y la deja para Maribel. Atención que puede venir el tercer gol de Mitre. La pelota que se dice, viene de cruzó la mitad de la cancha, estamos en 45 y estamos al tiempo de cerrar el comentario. A partir de ahora, aquí la pelota viene para Méndez, Méndez que viene de la izquierda, Méndez mira, le quiere pegar, a ver, pero lo tiene que ir enfrente, sigue Méndez con la pelota, se va a defender Miranda por el otro lado, pero sigue Méndez con la pelota, después Pablo pierde la pelota, sigue bien Morales, ya tiene bien Morales, bien Morales, bien Morales, bien Morales, que tiene la pelota central, pero no se pone el otro lado, va por Mauro Gómez, enganchó, va hacia el medio, le abrió, le limpió, le dejó a Revisas, aquí, ¡oh! La pelota de Gol de Mitre. 3-1. Mitre, semifinalista del torneo regional federal amateur. Sentencia la historia, nada más que hacer, ya no hay tiempo. Este gol termina de liquidar las chances de Guaraní Antonio Franco. Esteban Cliniau, el autor del gol. Acá se está viviendo una tremenda fiesta. Los hinchas de Guaraní se están retirando de a poco. Terminó el partido. Terminó el partido. Las tribunas, alarido total. Terminó el partido en el estadio. Mitre es el semifinalista del torneo regional federal amateur. Cortamos transmisión y vamos con las entrevistas a los protagonistas. Nos vemos, gracias por conectarte. Estate atento al canal, suscríbete, que te llegarán todas las notificaciones de cada short que subimos. Vamos a bajar al campo de juego a entrevistar a los protagonistas.